El capitán de guerra del propio emperador pagano, era el que más exhortaba, convertía y acompañaba a los paganos para la realización de sus deseos en la vida católica. Acompáñame al programa de hoy en la historia de San Sebastián. San Sebastián nace en una familia militar y católica. Su padre, un verdadero hombre de guerra y también hombre de guerra en defensa del bien, de la verdad. Están situados en Francia, en Narbona, en el comienzo de la época cristiana, en los primeros siglos de la iglesia. La iglesia está naciendo y ya, como una niña, es perseguida, igual que su propio esposo, nuestro Señor Jesucristo. Cuando nace es perseguido, la iglesia también. Nos encontramos más específicamente en el siglo III, al final del siglo III, cuando nace San Sebastián. San Sebastián, desde niño, tenía un deseo enorme de ser mártir, pero también tenía el deseo de ser militar. Y toma su vida por la carrera militar, tiene varios dotes militares, sobresale delante del mundo entero por su audacia, por su fuerza, sobre todo por su coraje. Pero a la vez que crecen sus dotes naturales en la vida militar, crece sus dotes sobrenaturales en la vida sobrenatural. Y de esta manera, él crece en la vida militar, de tal manera que es llamado por el propio emperador Diocleciano a tomar parte en la milicia de su propia élite en Roma. Él asume el cargo de capitán de guerra de todos los otros soldados y va subiendo, pero secreto, él no podía decir que era católico, porque si alguien supiese, estaba acabada su realización y su apostolado que hacía. ¿Por qué apostolado? Porque él visitaba a los enfermos, él exhortaba a aquellos que estaban vacilando en la fe y sobre todo convertía las almas que se estaban desviando nuevamente para el paganismo. Y se cuenta un hecho fabulosísimo que se dio en la vida de San Sebastián cuando dos católicos cristianos de una viva fe son llamados al martirio, Marco y Marcelino. Estos pobres hombres, después de ser llamados ante un tribunal, son torturados severamente y de camino ya para la ejecución, se encuentran con su padre. El padre de ellos, siendo pagano, pide con verdadero fervor al alcalde que les diese una oportunidad más, un mes de vida, para que ellos pensasen, recapacitasen si era el caso o no del martirio. El alcalde autoriza y ellos son conducidos a la casa de Nicostrato. ¿Quién era este Nicostrato? Era el primer escriba que se cuenta de la historia de Roma. Era un hombre muy inteligente, pero pagano. Y es en esta casa donde los dos que profesaban, o aspiraban, mejor dicho, el martirio, comienzan a vacilar en la fe. Y es ahí cuando sobresale la figura de San Sebastián. San Sebastián, al escuchar esta tentación que estaban teniendo los dos, Marco y Marcelino, se aproxima de la casa de Nicostrato y comienza a hacer apostolado. Entonces habla de Cristo, de la fe, de la belleza del martirio, de cómo la iglesia es una, de la recompensa celestial en el cielo, que esta vida pasa, lo que importa realmente es lo que viene después. Pero lo más impactante no fue esto, porque en medio de sus palabras, una luz brilló en la oscuridad del paganismo de esa casa. ¿Quién era? El propio nuestro Señor Jesucristo. Se aparece, se aproxima a San Sebastián y le da el ósculo, el beso de la paz. Y le dice: Sebastián, le pone la mano en el hombro y dice: yo estaré contigo para siempre. Y se desaparece. Todos ven esta escena y es impresionante porque todos los que estaban en la casa se convierten. Nicostrato, el propio romano, que después va a escribir todas estas historias y la historia de Roma, se convierte nuevamente Marco y Marcelino. Los padres de Marco y Marcelino, que querían pervertirlo, acaban yéndose para la iglesia católica. Nuevamente también la propia esposa de Nicostrato, que era muda, recobra el habla y nuevamente continúa hablando y glorificando a Dios por este milagro que lo hace y sobre todo por la conversión de su corazón. Bueno, esto sucede así varios hechos cuando llega a los oídos del emperador Diocleciano que había católicos dentro de su propia armada. Y es ahí cuando
él da orden que a todos los católicos que estuviesen ahí se diese la orden de la ejecución. Pero San Sebastián, muy expertamente, él tenía un papel importante a desenvolver dentro del Imperio Romano por la conversión de ellos y en silencio continúa haciendo su apostolado. Pero por traición, uno de sus subalternos lo acusa que es católico y llega a los oídos de Diocleciano. Este hombre perverso da orden irrevocable de el martirio de San Sebastián. Y para escandalizar al pueblo, ¿el qué hace? Dice que los propios que estuviesen bajo las órdenes de San Sebastián tendrían que matarlo. Entonces amarran el cuerpo del santo en un árbol, le retiran sus vestiduras de militar y con flechas apuntan para el cuerpo de San Sebastián. Y de esta manera San Sebastián entrega su espíritu a Dios después de haber convertido, exhortado y salvado varias almas dentro de su apostolado en la vida militar y, por qué no, en la vida religiosa también. Y la memoria de San Sebastián perdura hasta nuestros días, porque por más que ha sido del comienzo de la Iglesia, solamente en un país, por ejemplo, tomemos Brasil, hay 300 municipios que tienen en honra las parroquias a San Sebastián. Y eso en un país. Ahora en el mundo entero esto se va desenvolviendo. ¿Por qué? Porque un hombre dijo sí a la gracia, dijo sí a la voz de Dios, dijo no al pecado. Entonces sigamos el ejemplo de San Sebastián y digamos sí a todas las voces que la gracia ecoa en nuestros oídos. Salve María.